Historias de Fe, presenta la inspiradora vida de Santa Mónica de Hipona. Mónica nació entre los años 331 y 332 en Tagaste, Argelia. Aunque la información que se tiene de su familia es muy escasa, se sabe que nació en el seno de una familia cristiana de clase media que poseían sirvientes y algunas tierras. Se cree además que su madre se llamaba Facunda. Los padres encomendaron el cuidado y educación de su hija a una anciana empleada de la casa, una mujer estricta en sus costumbres que ya había sido la cuidadora del papá de la santa. Celosa, prudente, austera, un tanto dura y regañona, pero íntimamente unida a su joven pupila. Esta anciana, a no ser que fuese en las comidas, no permitía a la jovencita que bebiesen ni siquiera un sorbo de agua por mucha sed que tuvieran, a fin de habituarla a la sobriedad y formar en ella un alma fuerte. Poco tiempo pasó para que se confirmara la desconfianza de la sirvienta, pues al quedar encargada de preparar el vino de la comida, Mónica debía dirigirse a diario a la bodega de la casa, y al verse libre del dominio de su nodriza, aunque fuese por unos pocos minutos, empezó a saborear el vino y con el tiempo se acostumbró a consumirlo. Otra criada, que durante algún tiempo había sido espectadora silenciosa de la picardía de su señorita, en un arrebato se lo echó en cara, llamándola borrachita. La ofensa se clavó en el corazón de Mónica, y reconociendo su falta, rompió inmediatamente con ese defecto. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Su bautismo tuvo lugar probablemente a los 17 años. Como dictaba la costumbre en la Iglesia Católica de África, para ese entonces no existía el sacramento de la confesión, y considerando que el bautismo perdonaba todos los pecados, preferían postergarlo hasta tener un juicio más formado. Muchos incluso decidían bautizarse ya en edad avanzada, porque se suponía que durante la vida se pecaría bastante y no habría oportunidad de ser perdonados después del bautismo. En cuanto a su educación, Mónica apenas estudió. En las provincias de Roma las mujeres casi no tenían acceso a la cultura, estaban destinadas al matrimonio y al trabajo del hogar. Cuando tenía aproximadamente 20 años contrajo matrimonio con Patricio. En aquella época la elección del esposo, la documentación y los preparativos de la boda eran asunto del padre de la novia. Ella, luego de casada, se ocuparía de las compras, de los criados, de la educación de los hijos y todas las actividades relativas al hogar. La buena marcha de la familia dependería en buena parte de Mónica. Patricio era un empleado municipal de clase media. Según se cree, era un hombre maduro que le doblaba la edad a la santa. Su trabajo lo hacía reconocerse como una persona importante en la localidad. Si bien se dice que era un hombre leal, probo y honesto en su trabajo, también es cierto que tenía un carácter inestable, además era mujeriego y apostador. Al casarse Mónica, ésta se fue a vivir a la casa de su marido, la cual era bastante distinta de la paterna. Aquí no encontró la atmósfera cristiana respirada hasta entonces, pues él era pagano, y además, se topó con una suegra recelosa y unas criadas chismosas. En esa etapa la santa conoce el verdadero temperamento perturbado de su esposo. Saltaba de las efusiones del amor más dulce a las explosiones de ira más violentas. Mónica aprendió a sobrellevarlo y evitaba darle motivos para pelear. Ni siquiera creía oportuno reprocharle sus infidelidades. Las toleró con paciencia y continuó brindándole su afecto con la esperanza de que algún día Patricio cambiara su conducta. Por otra parte, su suegra, que al principio no la miraba con buenos ojos debido a los mordaces chismes que difundía la servidumbre, no tardó en darse cuenta de lo absurdo que eran los comentarios, y reflexionando después de un justo castigo a las culpables, las dos vivieron en dulce y amigable armonía. Con respecto a su esposo, a pesar de su modo de ser se sabe que le tenía tierno afecto, a tal punto que nunca llegó a poner las manos sobre ella, algo que no dejaba de sorprender a quienes conocían la violencia de su carácter. Patricio además,
Supo reconocer sus virtudes cristianas y en el futuro le dejaría campo libre en la educación religiosa de sus hijos. La casa de Mónica se convirtió también en un lugar de paz para cuantos la frecuentaban. Con las amigas mantuvo siempre un clima de confianza sincera, y nunca permitió descalificativo alguno en contra del prójimo, y mucho menos contra su marido Patricio. Se convirtió en una confidente de absoluta confianza con ellas, y las aconsejaba constantemente a que mantuvieran una actitud pacificadora y de reconciliación. Quienes aceptaban sus sabios consejos y los ponían en práctica, prontamente disfrutaban de una mejor convivencia en su hogar con sus esposos. Mónica se convertiría en mamá con 22 años, y tuvo 3 hijos, Agustín el primogénito, Navigio y Perpetua. Perpetua era piadosa como su madre, llegó a contraer matrimonio, pero quedando bien pronto viuda y sin hijos, vivió al lado de su hermano mayor. Posteriormente se consagraría a Dios abrazando la vida religiosa, y llegó a ser superiora de uno de los monasterios fundados por San Agustín. Navigio, por su parte, era curioso e instruido, pero tímido y silencioso. Un ser sensible que pasó su vida más ocupado en los demás que en sí mismo, consolaba constantemente a su madre durante los extravíos de su hermano, y varias veces a pedido de ella, lo acompañó por los diferentes poblados que éste conocía, tratando de evitar que se metiera en problemas. Al parecer Navigio tuvo varios hijos, Patricio el mayor, que se convertiría posteriormente en subdiácono de Hipona. Tuvo además otras hijas, que siendo muy jóvenes, se convertirían en monjas, entregándose también a la fe cristiana. Sin embargo, fue Agustín quien absorbió mayormente la atención de Mónica. Tanto su madre como su padre se preocuparon por darle una instrucción esmerada. Estudiaría en Tagaste la educación primaria hasta los 12 años, donde aprendería a leer, escribir y contar. No obstante, su genio requería cuidados constantes, pues su rebeldía e irreverencia acostumbraba a meterlo en problemas. En el año 366 la pareja envía a Agustín a estudiar en la pequeña ciudad de Madaura, pero fue creciendo y descubrió el mundo de los placeres. Vivía en una población con ambiente de vicios, olvidando poco a poco la fe cristiana, y se fue contagiando de las ideas y costumbres dominantes. A partir de allí empezarían las grandes preocupaciones de Mónica por Agustín, pues ya no hacía caso a los consejos de su madre, que preocupada, empezó seriamente a orar sin interrupción por él, porque lo veía no solo lejos de Dios y de la fe cristiana, sino desobediente, alocado y con malas compañías. No hacía caso y no escuchaba razones. Patricio, por su parte, no se preocupaba mucho de la conducta de su hijo, y lo dejaba un poco a su aire. Solo quería mandarlo a Cartago, la ciudad más grande de la África romana, para que siguiera estudiando. Mónica sufría, pero no podía oponerse a su esposo para no quebrantar la paz familiar. Y Agustín se aprovechaba de esta situación. En el año 371 murió Patricio. Llevaba 18 años casado con Mónica. Si bien ella aborrecía el carácter de su marido en el principio, ya después llegó a quererlo mucho, sobre todo poco antes de su muerte cuando se bautizó en la fe cristiana. Sin duda fue el ejemplo de vida de su esposa lo que hizo que se convirtiera. Para ese momento Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a la santa noticias cada vez más alarmantes de la actitud de su hijo. En una enfermedad que padeció, ante el temor a morir, Agustín propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la dolencia renunció a su propósito de hacerlo. Por el contrario, adoptó las creencias y prácticas de la secta maniquea, que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, ni débil de carácter, al escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaría a enemigos de Dios. Mónica estaba devastada por la actitud beligerante de Agustín contra los católicos. Sus oraciones, sacrificios y lágrimas se intensificaron, pues veía cercana y palpable la condenación de su hijo. Por esos días Mónica tuvo un sueño, en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo.
Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo», y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo, que eso significaba que ella se iba a volver maniquea, al igual que él. A eso ella respondió: «En el sueño no me dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño, le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. En el año 383, Mónica sufre una de las más grandes desilusiones que le ocasiona a Agustín. Para ese momento ya era un reconocido profesor de retórica desde hace varios años en Cartago, pero estaba insatisfecho de sus estudiantes y decide ir a enseñar en Roma. Su madre, temiendo que esa ciudad corrompería más aún a su hijo, viajó velozmente a Cartago para impedírselo. Al final Agustín tuvo que recurrir al engaño. Le dijo que iba al puerto a despedir a un amigo y a pasar con él un rato antes de zarpar. Ella no se fiaba del todo, pero accedió a esperarle allí cerca. Al amanecer y descubrir que el barco había salido y su hijo con él, quedó desconsolada. Al cabo de un año, Mónica se embarcó para Italia en la búsqueda de su hijo, al que finalmente encontraría en Milán. Es difícil imaginarse el atrevimiento que un viaje así suponía en aquel tiempo para una mujer sola, de más de 50 años, que nunca había salido de su tierra. Al llegar a Milán, Mónica conoce al católico más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él, encontró un cristiano lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín, escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión, y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. De ese periodo de intenso intercambio espiritual nos quedan estas palabras de Santa Mónica: «Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza del siglo. Una sola cosa había para que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Abundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo, ¿qué hago pues aquí?». Palabras proféticas las de Santa Mónica. Mientras se preparaba para embarcar para regresar a África, la mujer contrajo la malaria, y murió el 27 de agosto del 387 con 56 años. Santa Mónica nunca impidió que su hijo Agustín viviera su propia vida. Aunque estaba en contra de algunas de las decisiones del santo, pudo dejarlo libre para elegir y cometer errores. Después de todo, el mismo Dios quiso beneficiar a su criatura más compleja, el hombre, del libre albedrío, de la posibilidad de evaluar independientemente sus propias acciones, sin ninguna fuerza externa o entidad superior que sujetara los hilos de su destino. ¿Cómo podría Santa Mónica haber actuado de manera diferente con su hijo mayor? Pero lo siguió en sus andanzas por la cuenca mediterránea, sin desanimarse por sus fugas aunque herida por sus mentiras. Él,
Hizo todo lo posible por deshacerse de esta presencia amorosa y sabia, pero Santa Mónica no desistió. Cuidó siempre a su hijo rebelde, hasta que finalmente, gracias a sus consejos y amor, Agustín se convirtió y recibió la catequesis de San Ambrosio. Entre las muchas cosas escritas sobre su madre, del cual fue deudor durante toda su vida, San Agustín dijo: «Le debo a ella todo lo que soy. Ella me engendró sea con su carne para que viniera a la luz del tiempo, sea con su corazón, para que naciera a la luz de la eternidad». Es por ello por lo que se la honra como la santa patrona de las mujeres casadas, madres y viudas. Como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas. Madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas. La Iglesia Católica le rinde honores en su festividad el día 27 de agosto. Si esta biografía ha sido de tu agrado y quieres conocer otras historias, te invitamos a que conozcas la vida de Santa Rita de Casia. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.